Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Catálisis por esta iniciativa de crear el Día de la Catálisis en Venezuela. Y, por supuesto, por haber pensado en mí, por haberme invitado a manifestar algo de mi experiencia que puede probablemente servir de inspiración para jóvenes que estén interesados en involucrarse en esta área. Me inicié en catálisis al cursar una materia electiva en la Universidad Simón Bolívar. Quien dictaba la materia, el profesor Paulino Andreu, fue uno de los padres de la catálisis en Venezuela. Él creó el laboratorio de catálisis de la Universidad Central y luego se fue para el instituto, para el IBIC, con parte de su grupo de la central. Allí creó, como digo, el laboratorio de catálisis y tratamientos térmicos y la Universidad Simón Bolívar lo contrató. Yo había cursado con él físico-química cuando llegó la hora de tomar electivas y me estaba decidiendo entre bioquímica y catálisis. Afortunadamente la química orgánica nunca me ha sido muy llevadera, de manera que la elección fue fácil, tomé catálisis y como parte del curso el doctor Andreu nos invitó a visitar su laboratorio del IBIC. Si algo me impactó positivamente fue el ambiente de trabajo que se respiraba en ese laboratorio. Me dio una gratísima impresión, de manera que al buscar tema para tesis, una de las posibilidades que inmediatamente se me ocurrió fue hablar con el doctor Andreu, quien me ofreció dos proyectos diferentes, uno en zeolitas con uno de sus colaboradores y otro directamente con él en catálisis de hidrodesulfuración. Opté por este último y desde entonces estoy en el mundo de la catálisis. Una experiencia profesional relevante en el área de catálisis lo fue el hecho de haber tenido que hacer mi doctorado durante la década de los años 80, específicamente después del Viernes Negro del año 1982. Aunque esa crisis, por supuesto que de ninguna manera es comparable a la que estamos viviendo hoy en día en Venezuela, sin embargo sí es cierto que esos años fueron difíciles para la ciencia en Venezuela en particular. Algunos estudiantes que lograron salir a hacer sus posgrados en el exterior, luego cuando intentaron regresar a Venezuela no encontraron espacios en los cuales colocarse para aprovechar esos conocimientos y eso los impulsó a quedarse en el exterior. Muchos investigadores importantes venezolanos que están en este momento en países desarrollados se quedaron en el exterior justamente por ese problema que hubo en la década de los años 80. Bueno, retomando mi caso, me vi obligado a planificar un proyecto de tesis doctoral con escasos recursos realmente, con muy pocos recursos para trabajar. Afortunadamente una técnica que se comenzaba a desarrollar en esos años y que había sido usada por un grupo que trabajaba también con catalizadores de hidrotratamientos era la reducción a temperatura programada. Yo tuve que ingeniármelas con equipos desechados de otros laboratorios y del propio laboratorio nuestro para armar un equipo que me permitiera hacer los experimentos de una manera convincente como para ser luego publicados en revistas de alto nivel. Afortunadamente lo logré. Trabajé con, por ejemplo, un par de detectores de conductividad térmica de cromatógrafos antiguos que habían sido desechados. Lo que sí pude aprovechar fue compró el doctor Laine un par de equipos para control de corrientes gaseosas de manera electrónica, controladores másicos de flujo de gas que hoy son bastante corrientes y en aquella época apenas se estaban comenzando a ver. Entonces eso, tener que desarrollar un trabajo de alto nivel con muy escasos recursos me acrisoló como investigador y además todo eso me llevó a que una de mis
intereses, uno de mis intereses más importantes en el área fuese la caracterización de catalizadores justamente. Una anécdota que me ha ocurrido en catálisis tiene que ver con el hecho de haberme enfrentado con uno de los gigantes de la catálisis, el profesor William Kitt Hall, que fue mi asesor en el postdoc en la Universidad de Pittsburgh, uno de mis asesores. Recuerdo que él trató de encasquetarme el sobrenombre Jack, porque le costaba decirme Joaquín. Tuve que lidiar bastante con él, pero al final lo obligué a que me tratara como Joaquín en todas las reuniones de grupo que tuvimos en su laboratorio. Una palabra para describir la catálisis. La catálisis es simplemente éxito. Cuando un catalizador funciona, eso le da beneficios a todos, beneficios económicos, restricción en el consumo de energía particularmente, de manera que la catálisis es sinónimo de éxito.